Buen día, mi nombre es Jamie y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre un proyecto muy interesante llamado Anidamiento de Eremochelys imbricata en el Caribe. Como introducción tenemos que Eremochelys imbricata es un reptil que pertenece al orden Testudines, es parte de la familia Quelonidae y se encuentra en peligro de extinción o peligro crítico según la IUCN. Esta especie tiene una frecuencia de reanidación de 5 veces por temporada, más o menos. Puede ser 8, puede ser 6, con un intervalo de 14 a 16 días y con un tamaño de nidada promedio de entre unos 155 huevos, puede ser más, puede ser menos, con un tiempo de incubación de 45 a 72 días. Como justificación, recalcamos que esta especie está en peligro crítico de extinción. Además, para considerar que una especie es importante, no es necesario que tenga un valor económico añadido. Toda especie que pertenezca a un ecosistema juega un papel importante en el ecosistema y este juega un papel importante en el ámbito ecológico. Estas en su alimentación comen esponjas, lo que ayuda a controlar la población de esponjas, evitando así que se asfixien los corales, ya que estas tienen un crecimiento muy lento. Además, que cuando estas depositan sus huevos, las cáscaras de huevo y los huevos no eclosionados dejan nutrientes en el suelo para las especies vegetales de ese lugar, tipo la vegetación de las dunas y las praderas marinas. Son además parte de la cadena trófica. Cuando son crías, son depredadas ya sea por aves, crustáceos, mamíferos terrestres, pero ya cuando son adultas, sus mayores depredadores son los tiburones y las orcas. Como antecedentes, tenemos que Witherington y Martin en el 2003 evaluaron y solucionaron algunos problemas que se enfrentaba esta especie en la playa Melbourne Beach, en Florida. Ya que los neonatos utilizan luz para guiarse, ellos intentaron controlar los postes de luz en las playas para que los neonatos no se desorientaran con la intensa luz de los postes de luz, haciendo que los neonatos siempre se dirigieran hacia las playas. Además, Chacón realizó en el 2004 un importantísimo proyecto sobre biología, distribución y estado de conservación de carey en el Caribe. Por desgracia, este estudio registró que el 80% de la población había disminuido para esa época, para ese tiempo. Además, esta disminución se debe a muchos factores, tipo la pesca accidental, la ingestión de desechos marinos por la especie, las amenazas naturales y las actividades antropogénicas. Otra vez Chacón y Pasapera, en el 2004, realizaron el proyecto de conservación de tortugas marinas del Caribe en Costa Rica, donde llegaron a contabilizar unos 4.608 huevos, que por lástima algunos fueron robados, otros depredados, y tuvieron un total de 32 nidos efectivos. Uno de los trabajos más recientes e importantes para este país fue el estudio realizado por León Félix Revuelta en el 2010, que es un informe de sus actividades en las que abarca los años 2008 al 2010, que se realizó en el Parque Jaragua y Cabo Rojo, donde llegaron a registrar la estacionalidad de tinglar y el estado de las poblaciones de tinglar y carey en esa zona. Además, como las amenazas que enfrentan estas especies, tipo el consumo de su carne y saqueo de huevos. Como objetivo general, tenemos que conocer cuáles son los países en los cuales anida Eremochelys imbricata y como específicos, registrar las zonas donde mayor anido Eremochelys imbricata en el Caribe
e identificar las amenazas que enfrenta la especie. Como área de estudio tenemos a todo el Caribe, que va desde el suroeste de Estados Unidos, contando a Florida, la costa este de Centroamérica, la costa norte de América del Sur y las islas que rodean al Caribe. Como materiales y métodos tenemos que en la metodología lo que se hizo fue una búsqueda sistemática de información usando los buscadores Google Scholar y Google, además utilizando la base de datos GBIF o Global Biodiversity Information Facility, usando como palabras claves anidamiento de Redmonkelis imbricata, house-built turtle, Redmonkelis imbricata, distribución de Redmonkelis imbricata, y además buscando las referencias de los artículos consultados. Todo esto se guardó en una bitácora, teniendo como criterios años de la publicación, nombre de la publicación, el link del artículo para futura consulta y palabras clave que se utilizó para buscar dicho artículo. Como materiales de consulta tenemos Google Scholar, Google y GBIF. Y para cálculo y el diseño de gráficos usamos Excel. Como resultados tenemos varias preguntas que responder. ¿En cuáles países se ha reportado el anidamiento de Redmonkelis imbricata? En casi todos los países del Caribe, con algunas excepciones, pero en casi todo el Caribe. Aquí tenemos un ejemplo del avistamiento de Redmonkelis imbricata en el Caribe. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los países donde hay más reportes de anidamiento de carey? Bueno, no en todos los países del Caribe se han reportado o se ha contabilizado la cantidad de nidos por temporada de esta especie. Pero en lo que tenemos, según Chacón en el 2004, los países donde se ha registrado la mayor cantidad de nidos ha sido México con 5.595 en primer lugar, en segundo lugar Jamaica con 2.075, en tercer lugar Barbados con 1.179, en cuarto lugar Puerto Rico con 595 y Panamá con 495. Aquí tenemos un gráfico de la cantidad de nidos por país desde el periodo 1992 al 2000. Otra de las cuestionantes es, ¿cuáles son las amenazas que enfrenta la especie? Bueno, las amenazas que afectan a la especie directamente, tenemos que el saqueo de huevos, la cacería con fines variados, el tipo comercio de productos como artesanía, como afrodisíaco, pesca accidental, cuando las personas dejan redes por mucho tiempo en el mar, las tortugas se enredan en esas redes y mueren ahogadas porque no pueden subir a la superficie. También por depredación de animales domésticos, hay personas que entrenan a sus perros para saquear nidos, como maltrato morboso y algunas enfermedades que se han reportado en las tortugas. Además, otras amenazas que enfrenta más bien en su hábitat son los derrames de petróleo. La erosión de las playas es un factor muy importante, puesto que si la tortuga anida en un lugar donde hay mucha erosión de la playa, se va a perder los huevos anidados por esa especie en dicho lugar y se va a perder también parte de la playa. También la afluencia y el comportamiento de los turistas, el desarrollo costero, esto implica la pérdida de hábitat para la especie, además de desechos sólidos y líquidos. Como conclusión, tenemos que se ha reportado en la mayoría de los países del Caribe Redmonkelis imbricata. En México es el país con mayor cantidad de nidos registrados. En segundo lugar, Jamaica desde el periodo 1999 al 2000.
Y una de las mayores amenazas que afronta esta especie es el saqueo de huevos y la caza indiscriminada para usarlo como artesanías o como afrodisíaco o como comida. En este trabajo podemos demostrar que las estimaciones poblacionales de esta especie son escasas, los monitoreos de la población es deficiente, la mayoría de la información se obtuvo de estudios genéricos sobre tortugas o conservación de tortugas en X lugar. Pero cabe recalcar que el informe de monitoreo de tortugas marinas en el Parque Nacional Jaragua, hecho por León Félix y Revuelta para el 2010, se notó una disminución significativa de los nidos depredados para el 2008, ya que ellos hacían patrullajes semanales, lo que evitaba que las personas que vayan a saquear huevos fueran a depredar esos nidos. Algunas recomendaciones es realizar más proyectos de monitoreo y protección de nidos para así ayudar a la conservación de tu especie, educar a la población sobre la conservación de la fauna silvestre y para mí una de las recomendaciones más importantes es incluir a la comunidad en los proyectos de conservación, porque hacer un proyecto de conservación y no involucrar a la comunidad es como simplemente decir, bueno, hicimos este proyecto, lo escribimos, lo redactamos, lo publicamos y ¿qué pasa luego? Nada. La población va a seguir disminuyendo, se va a distinguir porque no se involucró a la comunidad para este tipo de proyectos. Hay que involucrar a las comunidades porque ellos son los que van a cuidar a nuestras especies endémicas. Y además, la divulgación científica de este tipo de proyectos. Y como agradecimiento le doy mucho a Ángel por ayudarme con los objetivos, a Francis con algunas correcciones y aportar material importante para desarrollar este proyecto. Igualmente, Bianca y Daneris por ayudarme con la información relevante sobre este proyecto. Y aquí algunas referencias de los materiales consultados.